Gloria a Jesús, nos exaltamos en nombre del Señor, amén, y nos gozamos en bendecir su nombre, amén. Digno es el Señor para siempre, gloria al Señor, amén. ¿Cómo han estado, hermanos? Muy buenas noches, Dios les bendice. Qué bueno, gloria al Señor Jesús, amén. Quiero invitarle que vayamos nuevamente al Evangelio según San Juan, que estábamos nosotros revisando al inicio del servicio de hoy. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, amados. Dios les bendiga grandemente por estar aquí. A la persona que nos acompaña hoy, Dios le bendiga grandemente, qué bueno. También a las personas que nos sintonizan, que nos ven a través del internet, Dios les bendiga grandemente. Qué bueno volverlo a tener acá, hermano Armando, con nosotros. Qué bueno, es nuestro deseo que Dios bendiga su vida y su familia, hermano, amén. Gloria al Señor. Bien, estamos acá para exaltar y bendecir su nombre. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14 hasta el verso 18. Quiero hoy que hablemos acerca de la abundante manifestación de su gracia, la abundante manifestación de su gracia. Amén. Dice la palabra del Señor: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude esta noche a entender y a comprender y a exponer su hermosa y bendita palabra. Esta noche, en el tocar el tema acerca de la gracia del Señor, sabemos y entendemos que gracia es la disposición o el favor de Dios, como aquel don, aquella manifestación que Dios hace a nuestras vidas de una manera inmerecida, pero que lo hace hacia el pecador, hacia aquella persona que necesita de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Así que esta palabra también es un favor inmerecido y pretende mostrar esa disposición de Dios al tratar a sus criaturas, no con el mérito que merecemos, no con el mérito o con el valor que tenemos, sino según su propia amabilidad. Y hemos visto últimamente que Dios es un Dios sumamente amable, y esta característica también debe estar en nosotros al Él darnos su amabilidad, su gracia y su favor. También nosotros somos amables, especialmente con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? También con nuestros miembros de la familia, pero también hacia una sociedad que necesita, o que más bien que muere cada vez hacia esta verdadera amabilidad. Así que este favor de Dios es para aquellos a quienes Dios ama, a quienes Dios está dispuesto a expresarle su gran favor. Y es por esto que encuentro en la gracia de Dios esa gran manifestación de su amor. En cada parte y en cada detalle de la gracia de Dios encontramos un gran detalle de su amor obrando en nuestras vidas. Como dijo D.L. Moody, citó alguna vez: nadie puede hacer provisión de la gracia para el futuro, igual que no puede comer hoy todo lo que habrá de necesitar para los próximos 6 meses, ni tampoco puede llenar de una sola vez sus pulmones con el aire que le ha de sustentar su vida por una semana. Tenemos pues que recurrir a los almacenes ilimitados de la gracia de Dios todos los días, de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Quiénes necesitan de la gracia de Dios? Creo que todos nosotros, y necesitamos a diario de esta gracia, de ese favor, de esa ayuda. Más bien, para entrar en el entendimiento del término de hoy, ¿quiénes necesitamos la ayuda de Dios? La necesitamos todos.
Así que nosotros a diario, en cada faceta, en cada parte, en cada área de nosotros, cualquier emprendimiento que tengamos, cualquier actitud que tengamos, cualquier hecho que vayamos a realizar, necesitamos nosotros acudir a Dios en busca de su favor y de su ayuda, en busca de su gracia. ¿Recuerda usted a Nehemías cuando estaba con el rey y su oración delante de Dios para ir al rey? Le dijo: Dios, dame de tu gracia. Permíteme hallar gracia delante de aquel varón. Lo que Dios hizo con Moisés, cuando Moisés le pide y le dice: yo tengo que presentarme, dime quién pues eres tú, o de parte de quién me presentaré. La forma en la que Dios mostró su favor a Moisés para poderse presentar delante del pueblo es la ayuda que nosotros necesitamos a diario para presentarnos en nuestros negocios, para presentarnos a nuestros clientes, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo. Es la gracia aún que necesitamos para poder convivir mutuamente en familia. Necesitamos de esa gracia abundante de Dios en nuestras vidas. Y esto es también cierto: la gracia de Dios no se da en pequeña medida, sino que veremos también hoy que la gracia de Dios la da en una abundante medida. Dios es un Dios que es rico en misericordias, también está dispuesto en darnos su ayuda de una manera amplia, de una manera grande. Esta es tal vez la parte dinámica de conocer a Dios, de servirle a Él, de seguirle a Él, de buscar su rostro, su justicia. Venimos a este lugar y los felicito porque hoy están acá buscando conocer a Dios, y hoy están acá exaltando el nombre del Señor. Pero al venir acá, parte de esta interacción con Dios es también buscando su favor y su ayuda, es alabarlo a Él porque Él es bueno y porque deseamos agradar a Dios en todo. Así que tenemos que recurrir a Dios todos los días, como lo dijo este varón. La gracia del Señor es para sus escogidos, no para los impíos. Donde esta persona, el impío, es aquel que, sabiendo que hay un Dios y conociendo a Dios, actúa en contra de Dios, actúa deliberadamente en contra de Dios, peca en su plena conciencia contra Dios. Esta es una persona impía y difícilmente podrá hallar la ayuda de Dios en sus asuntos cotidianos. La ayuda de Dios, por consiguiente, es para la persona que se viste de piedad. Y es que impío es la palabra contraria a piadoso, ¿de acuerdo? Así, y piadoso es aquella persona que vive para Dios, que ama a Dios y que desea servirle y desea honrarlo. Esa es una persona piadosa, y creo que todos estamos acá porque en una medida u otra nos hemos revestido de piedad para buscar a Dios, para amar a Dios. Por consiguiente, una persona que es impía, a sabiendas que hay un Dios, porque el piadoso sabe que hay Dios y lo alaba. El impío conoce también que hay un Dios, pero deshonra su nombre, deshonra su presencia. Vayamos prontamente a Salmos, por favor. Salmo capítulo 145 en el verso 8. Salmo 145, verso 8. Dice la palabra del Señor: clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ya este verso de plano nos empieza a mostrar unas características definidas de Dios, y es que Dios es como clemente y misericordioso. Aquí empezamos nosotros a ver lo que es el amor de Dios y cómo Dios muestra su gracia hacia su pueblo, cómo Dios muestra su gracia hacia sus hijos. Aquí la muestra de una manera clemente, es decir, de una manera muy amable, de una manera que muestra mucho el favor hacia su pueblo. Y dice que es también compasivo, lleno de bondad, lleno de misericordia hacia su pueblo. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Este texto también vimos hace 8 días que es uno de los favoritos por la cultura judía y rabínica en Israel, para empezar a describir lo que es Dios para con su pueblo. Cuando se le pregunta a un rabino o a un israelita ¿quién es Dios?, ellos van a citar este verso. Ellos van a citar: Dios es clemente
y compasivo, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. ¿De acuerdo? Así que allí en Juan podemos ver nosotros que Dios no nos paga a nosotros conforme a nuestras obras, conforme a nuestros hechos, sino que Él detiene por un momento, sino que Él aplaza por un tiempo el castigo del pecado del ser humano, con tal de poder hallar un tiempo, un espacio en el cual Él muestre el favor de su gracia hacia su pueblo, hacia sus hijos. Entonces podemos entender por ello que Dios, cuando muestra su gracia, es un Dios misericordioso. Cuando nosotros hallamos la gracia de Dios, el favor de Dios, la ayuda de Dios en algún aspecto, ¿cuántos hoy podemos reconocer que Dios fue misericordioso con nosotros o que recibimos su ayuda en algún aspecto? En algún aspecto. ¿Sí? Por lo menos ayer estábamos trabajando allá atrás y hubo un asunto que mi hermano Yamil lo describió como ahí estuvo la mano del Señor. Y sí, es así. En cada momento, en cada aspecto de nuestras vidas, hay un momento y una obra en la que Dios mete su mano, en la que Dios obra con favor hacia nuestras vidas. Y queda totalmente sin lugar a dudas. Es indiscutible cómo la forma, cómo Dios ha metido su mano o ha ayudado o nos ha dado su gracia y su favor. Dios es benevolente para con su pueblo. Vamos a Primera de Pedro capítulo 5 en el versículo 10. Dice: después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Aunque este verso muestra dos actitudes, la segunda es la manera acusativa de decir lo que Dios va a hacer. Es decir, Dios nos irá perfeccionando, Dios irá afirmando nuestras vidas en su palabra, Dios irá fortaleciendo a su pueblo y Dios irá estableciendo su reino en medio de nosotros. Pero la primera parte habla de aquella causativa, es la parte que dice: y Dios mostrará toda gracia hacia aquellos que Dios ha salvado. Es decir, Dios actuará de esa manera cuando Dios haya ejecutado su gracia en medio de nuestras vidas. Dios perfeccionará su vida después de que muestre el favor hacia su vida. Dios lo fortalecerá y lo establecerá solamente después de haberle mostrado su gracia, solamente después de haber derramado algo de gracia en su vida. Él es benevolente para con todos nosotros. Según Isaías, en el capítulo 30, en el verso 18, por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que le esperan. Vamos a ver las tres partes que tiene este verso. ¿Cómo muestra este verso a Dios? ¿Qué dice este verso de nuestro Señor y Dios? Que Él es ¿qué? Un Dios que desea tener piedad de nosotros. Es una persona, Dios es una persona que desea tener favor de nosotros, primero. En segundo lugar, dice que Dios también se levantará para tener ¿qué? Compasión de su pueblo. Dios actuará para mostrar compasión de sus hijos, de su pueblo. ¿Y por qué razón va a hacer eso? O sea, ¿qué mueve a Dios para mostrar su compasión y su piedad hacia nosotros? ¿Qué mueve a Dios para Él actuar de esa manera? Es la tercera parte de ese versículo. La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es Cristo en la cruz, es su sangre en su vida. Y dado que esto está en usted, Dios se levantará con compasión hacia su vida. Dios se levantará y actuará en favor suyo. Porque somos buenos, porque somos grandes, porque merecemos nosotros algo. Yo creo que no. Vamos a Deuteronomio, bueno, aunque este versículo ya lo habíamos leído nosotros antes. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 y versículo 8 dice:
el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran más pequeños que todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, sus antepasados, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de esclavos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios tiene justicia en nuestras vidas? ¿Por qué Dios tiene compasión de nosotros? Porque Dios es un Dios justo. Él es justo porque Él quiso mostrar amor en nosotros. Para hacerlo envió a su Hijo, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros y dándonos a nosotros la vida eterna. Entonces, dado que Dios ha actuado en esa manera, dado que Dios es justo, dado que Dios es fiel, Él permanece firme. Y quien espere en el Señor, es la última parte del versículo. Cuán bienaventurados son los que ¿qué? En Él esperan. ¿Qué necesita usted hacer para recibir la bendición de Dios? Para recibir el favor de Dios, para recibir la misericordia o la compasión de Dios. ¿Qué necesita hacer? Esperar en Él. Esperar no es solamente pues quedarse quieto y ya, no hacer nada. No, todo lo que nosotros hagamos debe ser hecho con fe, dice la Escritura. Así que si usted va a esperar en Dios, usted espera porque ha conocido a Dios. Parte de esta enseñanza pretende mostrar claramente que Dios actuará por su pueblo. Lo dice este verso: Dios actuará en favor suyo. Ya que usted sabe que Dios es juez justo, que no lo abandona, que Dios es un Dios fiel, que siempre va a estar al lado suyo porque Él es Dios poderoso. Ya que usted sabe estas cosas, su fe puede desarrollarse, puede extenderse, su fe puede crecer en este ámbito. Y usted puede decir: ya que Dios es poderoso, yo esperaré en las obras del Señor. Ya que Dios es fiel, yo esperaré que Dios me defienda. Después de usted haber orado a Dios, después de usted haberle presentado cualquier situación a Dios, después de usted haber entrado en su presencia y haber entrado en lo secreto y haberle dicho: Señor, mira, me está sucediendo esto, estoy, no sé, sufriendo, padeciendo tal situación. Señor, yo te ruego, ten piedad de mí, Señor. Dame gracia delante de aquel varón, dame gracia en esta situación, dame gracia en aquella situación. Dios, por favor, ten piedad de mí. Dame tu gracia, danos gracia, porque necesitamos todos los días gracia para vivirla. Cuando entendemos que Dios es el poderoso, que solamente de Él viene la gracia, podemos nosotros ahora, como dice la Escritura, estad quietos y ved que Él es Dios. Si usted quiere ver la manifestación de Dios en su vida, no necesita flagelarse, no necesita pagar penitencias, no necesita pagar indulgencias, no necesita ir ante nadie, humanamente hablando. La única manera en que usted podrá ver la gloria de Dios será clamando a aquel que todo lo puede y que vive para siempre, que es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Isaías nos dice: esperen en el Señor. Así que este pasaje muestra a Dios que es bondadoso al retrasar su castigo. Muestra a Dios que es amoroso con aquellos que Él desea tener piedad y mostrar favor hacia el ser humano. Dios actuará en favor de su pueblo. Esperemos en Él. Ezequiel, vamos por favor a Ezequiel. En el capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, verso 23. Dice la Escritura: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Aquí está el contexto de este versículo: es que Dios está hablando a un pueblo como el pueblo de Israel, que ha dejado a su Dios de lado, que ha dejado de servir a Dios con todo su corazón.
Muestra a un Israel que ha dejado de honrar el nombre del Señor. ¿Y la respuesta de Dios cuál es? ¿Pagarle de acuerdo a sus obras? ¿Dios le pagó de acuerdo a lo que ellos habían hecho? Eso sería justo en nuestras manos. Pero Dios es clemente y misericordioso. No le pagó al pueblo de Israel conforme a sus iniquidades, conforme a sus pecados. Y dice aquí en este versículo 23: yo no me complazco en la muerte del impío, declara el Señor Dios. Esta persona impía acá es originalmente en el hebreo aquella persona que ha pecado contra Dios, que ha actuado mal contra Dios deliberadamente. Y dice la parte final: y no en que se aparte de sus caminos y viva. ¿En qué más se complace Dios? ¿En castigar? ¿En derramar su ira? ¿O en dar un tiempo para el arrepentimiento? Dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Porque Cristo, el rey David, el rey David, movido por el Espíritu Santo de Dios, profirió una profecía en su momento y dijo, hablando del Mesías, hablando de Jesucristo: pídeme y te daré por herencia las naciones. El deseo de Dios, la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, y mientras haya oportunidad para nuestras vidas, acudamos a aquel que puede perdonarnos. Volviendo a nuestro pasaje inicial de Juan capítulo 1, en el verso 14 en adelante, dice la escritura allí que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Miren, la Biblia muestra que Dios ha sido piadoso y ha dado gracia al ser humano durante toda su historia. Una de ellas es el mismo Adán. Adán recibió de la gracia del Señor. Después de haber pecado, sí, él fue castigado por haber pecado, pero no fue castigado en la medida que debía ser castigado, sino que él recibió gracia de parte de Dios. Uno de sus hijos, Caín, después de matar a Abel, ¿no debía él ser castigado duramente por haber matado a su hermano, por haber cometido el primer homicidio en la tierra? Pero Dios de él tuvo ¿qué? Misericordia. Dios de él tuvo compasión y le permitió la vida. Así que, y podemos ver muchos otros aspectos en los que Dios ha dado gracia a sus hijos, en muchos aspectos. Y así como lo muestra Ezequiel, en el aspecto en que él debía castigarlo por su maldad de una manera dura, Dios fue clemente y misericordioso. Esa es la imagen que tienen los israelitas detrás de un Dios clemente. Tal vez para nosotros no sea tan palpable el ver a Dios en una forma clemente, porque nosotros estamos más acostumbrados a pecar y a que nada pase. Esto también tiene una implicación en la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pero avanzando en el tema, o en la exposición del tema del texto más bien, de Juan capítulo 1 verso 14, versículo 15 dice: y dio testimonio, Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 16, y dice algo profundo, dice: pues de su plenitud todos hemos recibido. Nosotros no recibimos una pequeña parte, nosotros no recibimos un pequeño favor de Dios. A mí me encanta expresarlo de la siguiente manera: ya que Dios se entregó totalmente por nosotros, ¿por qué no nosotros no entregarnos totalmente para Dios? Ya que Él entregó toda su vida por nosotros, ¿por qué yo no entregaré toda mi vida por Dios? Ya que Él sacrificó todo su cuerpo, todo su ser y toda su vida por favor nuestro, ¿por qué nosotros no entregaremos toda nuestra vida en sus manos y en su gracia? De Él todos hemos recibido la gran plenitud de Dios. ¿Cuál es esa plenitud de la que está hablando? Pues de su plenitud hemos recibido ¿qué? Gracia sobre gracia. Es decir, agraciados por su gracia. Tenemos gracia porque Él nos ha dado gracia.
Nos ha dado una y otra vez gracia suya para nosotros. Y dice algo más interesante todavía, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechos realidad por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, por eso dije, a muchas personas se le presentó la gracia de muchas maneras. Pero de la misma manera que una luz, puede ser una luz artificial o una vela, no podrán dar una luz tan grande como el sol. Esa luz sí lo representa en alguna medida. Es decir, en medio de la oscuridad, cualquier tipo de luz para nosotros es valiosa porque nos deja ver, porque nos hace ver el entorno, porque nos da claridad de dónde vivimos, de dónde estamos. Pero aún así esa luz, aunque nos deja ver, no es tan amplia y no es tan grande y no es tan clara como la misma luz del sol. Lo que pretendo mostrar a través de esto es que aunque Dios ha mostrado durante toda la historia de la raza humana muchas veces su gracia y su favor, nunca fue más clara que a través de Cristo Jesús. Nunca ha sido tan clara esa luz como la luz que recibimos nosotros en Cristo Jesús. Todas estas manifestaciones de su gracia son simplemente sombras o tipos de la manifestación de su gracia. Vayamos por un momento, por favor, a Efesios. Allí vamos a ver 2 o 3 referencias acerca de la hermosa manifestación de Dios en nuestras vidas. Inicialmente vamos al capítulo 2 en el versículo 8. Porque por gracia ustedes ¿qué? Han sido salvos. Si nosotros somos salvos es porque Dios colocó su favor en nosotros. ¿Sí? Entonces, toda justicia, toda jactancia aquí queda totalmente excluida, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios. Toda jactancia aquí queda excluida. Toda obra y todo orgullo aquí quedan excluidos. La salvación no depende de nosotros, sino depende de la gracia que Dios derrame sobre nuestras vidas. Ese es un regalo de Dios tan amplio, tan grande y tan maravilloso sobre nuestras vidas. Miren, ¿saben que alguna vez se le acercaron a Jesús? Juan capítulo 6. Se le acercaron a Jesús y le preguntaron en el versículo 28: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto hablando acerca de la vida eterna, porque era el tema que Jesús estaba tratando allá. ¿Qué debemos hacer para obtener la vida eterna? Era la pregunta que ellos estaban haciendo. Pareciera ser que en nuestros tiempos aún muchas personas se siguen haciendo la misma pregunta, el mismo tipo de preguntas. ¿Qué debemos hacer para hallar la gracia de Dios? ¿Qué debemos hacer para hallar el favor de Dios? ¿Qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna? Pero en el versículo 29 Jesucristo respondió: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es esta? La salvación. La salvación es obra de Dios, no de nosotros. Esta es la obra de Dios: que crean en el que Él ha enviado. Dice dos verdades muy grandes y muy profundas. Primero que todo dice que la salvación es la obra que Dios ejecuta en nuestras vidas por medio de la obra y de la manifestación del Espíritu Santo actuando por medio de la palabra en las personas. ¿Esa obra de quién es? Es de Dios. No es ni siquiera obra o producto del predicador, aunque el predicador tiene que hacer una gran tarea, un muy buen esfuerzo, un gran trabajo, debe hacerlo, es responsabilidad del predicador. Pero aún el convencimiento no es obra del predicador, es obra de Dios quien dio su palabra. ¿De acuerdo? Así que la salvación es obra de Dios.
Pero lo segundo que dice allí, hablando también de la obra de Dios, es que crean en el unigénito de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Así que el que nosotros creamos en Cristo tampoco es obra nuestra, tampoco es algo que nosotros podemos desarrollar. No está en nosotros el creer en Cristo, está en la obra del Espíritu de Dios, está en la obra del Padre hecha en nosotros. ¿Qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Esta es una obra de Dios, o la obra de Dios, y creer en Jesús nuestro Señor. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice, hablando acerca de Dios, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según ¿qué? La gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Esta obra de salvación es solamente producto de su gracia en nuestras vidas. Entonces encontramos aquí que Dios obra en favor de su pueblo. ¿Por qué el Señor puso su amor en Israel? ¿Por qué el Señor amó tanto a Israel? Como lo vimos allá en Deuteronomio capítulo 7 ¿fue? Sí, en Deuteronomio 7, ¿por qué Dios lo amó? ¿Por qué Dios nos ha amado? ¿Por algo especial que nosotros tengamos? No, solamente porque Él decidió amarnos, porque Él nos amó. Y en otras palabras, el Señor ama a su pueblo porque Él puso de sí mismo en nosotros. Su amor por nosotros es un entero regalo de Dios, de gracia, un hecho de gracia en nuestras vidas. Volvamos a Efesios, donde estábamos leyendo, por favor, pero esta vez en el capítulo 1 de Efesios. Versículo 6 dice que esta alabanza, aquí ya vamos a empezar a ver la respuesta de nosotros en cuanto a la gracia de Dios. Ya que nosotros hemos recibido la gracia de Dios, ¿cómo debes actuar tú? Ya vimos una parte y es esperando, sabiendo que Dios es grande, yo esperaré en Él. Aquí se manifiesta otra respuesta de nosotros hacia Dios en el versículo 6 y dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ya que Dios te ha mostrado gracia, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros somos agradecidos con Dios? ¿Cuántos de nosotros mostramos gratitud para con Dios? En muchas formas, en muchas facetas podemos nosotros manifestar gratitud para con Dios. Amén. Debemos nosotros inicialmente esperar en Él y alabar su gracia, alabar la riqueza de su gracia en nosotros. Sigamos leyendo el versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Debemos acercarnos gratuitamente ante Él. Esa es una situación que Él ha impartido a todos nosotros, es decir, Él nos ha visitado. Lo que esa frase quiere decir, la frase de gratuitamente, se me perdió. Perdónenme. Su gracia que gratuitamente ha impartido, lo que quiere decir es que Dios nos ha visitado con su favor. Y esto lo vemos cumplido en Cristo Jesús acercándose a nosotros. Versículo 12 también. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros que recibimos su gracia, alabemos su gloria en nuestras vidas. Miremos también el verso 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, al ver esa manifestación de Dios, no solamente creemos en Él, no solamente esperamos en Él, sino que también lo alabamos y caminamos en esa posesión adquirida en nuestras vidas.
vamos a ver una respuesta inadecuada. Vámonos para Romanos. Romanos capítulo 6. Allí el Espíritu Santo nos muestra una respuesta inadecuada del ser humano. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué diremos entonces, hablando de esa gracia de Dios? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Verso 2. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, esta es la respuesta del ser humano. Y lo único que muestra es el corazón de nosotros, el corazón de todo hombre, que cuando ve la gracia de Dios, ¿qué hace? Sigue pecando. Esa es la respuesta del ser humano. Esa es la respuesta de todos los que pretenden jugar con Dios. Esa es la respuesta de la persona que no ha conocido verdaderamente a Dios en su corazón. Pero para aquella persona que le ha sido revelada la gracia y la misericordia de Dios y sus ojos lo han visto, esta persona responderá de una manera diferente. No pecará para que su gracia abunde o sobreabunde, como también dice la Escritura. Vamos a Tito. Allí Dios vuelve y nos menciona la forma correcta en que nosotros debemos responder ante Dios nuestro Señor. Tito capítulo 2, verso 11 al verso 13. Hablando otra vez de la gracia de Dios, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿qué es lo que nos enseña allá? Verso 12. Amén. Enseñándonos negándonos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La respuesta que Dios está pidiendo no es seguir pecando para Él seguir mostrando su gracia. No, la respuesta que Dios demanda de nosotros es esta: que nosotros nos neguemos a toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Es conocer a Dios y actuar en contra de Él. Neguémonos a eso. Es conocer a Dios, su palabra, y desobedecer deliberadamente su palabra. Neguémonos a eso. Cuando tengamos oportunidad de ser desobedientes hacia Dios, neguémonos hacia eso. Eso dice su palabra. Cuando alguien venga y te grite fervorosamente, tú no pierdas tu lugar, tú no desobedezcas a Dios, sino que sé paciente y misericordioso. Cuando alguien busque tu mal, ora a Dios por tu enemigo. Cuando tú tengas deseo de vengarte, ora a Dios para que la venganza no esté en tus manos. Cuando alguien actúe y procure tu mal, tú no desobedezcas su palabra. Niégate a ser desobediente a la palabra de Dios. Niégate a ser desobediente en su palabra. Neguémonos a toda impiedad, dice la palabra del Señor. Dice: y a los deseos mundanos. También neguémonos a todo deseo de la carne que nos conducen a la misma impiedad, que nos conducen a pecar en contra de Cristo. Miren, amados hermanos, la palabra del Señor muestra que nos pueden alabar por cuidar las viñas de los demás. Podemos ser el mejor labrador, el mejor agricultor, y las viñas de los demás podrán ser de la mejor calidad por el trabajo que nosotros hagamos, y nos pueden alabar por eso. Podrán reconocer nuestro buen trabajo por cuidar las viñas de los demás. Pero cuando se trata de nuestra viña, ¿qué resultado daremos? ¿Sí? ¿Qué fruto daremos cuando se trata de nuestra propia viña, cuando le hemos prestado mayor atención a la viña de los demás? Nosotros debemos mantenernos acá en la gracia y en la misericordia del Señor. Hablábamos esta mañana en 2 de Corintios capítulo 12.
El apóstol Pablo reconocía acá que había una posibilidad de él verse avergonzado del trabajo que había hecho con los corintios. Y está allí, 2 Corintios 12:20, porque me temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes. Estas son las cosas a las que nosotros debemos negarnos. Estas son las cosas a las que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. De vivir de una manera justa, sobria y piadosamente. Debemos vivir para el Señor. Versículo 13 de Tito 2 dice: guardando la esperanza bienaventurada. Y en esto está, mis amados hermanos, la alabanza de todo creyente. En esto está la gloria de todo creyente, que al negarse a las impiedades, al negarse a los deseos mundanos, al negarse a los deseos de su propia carne, cada creyente vaya creciendo en Dios nuestro Señor. Vamos por favor a la epístola, a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice allí la escritura: antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es el consejo que Pedro nos está dando? O más bien, más propiamente dicho, ¿cuál es el consejo que Dios nos está dando a través de este verso? Tengamos conocimiento de Dios. Amén, Señor. ¿Cuál es el consejo de Dios allí? Que crezcamos en la gracia de Dios. ¿Acaso la gracia de Dios tiene que crecer en nuestras vidas? ¿Es lo que Pablo está tratando de decir? ¿La gracia de Dios tiene que crecer? No, ya vimos que la gracia de Dios la da abundantemente, que hemos tomado de gracia sobre gracia, porque de su plenitud, de su totalidad, Dios ha puesto en nosotros. Así que la gracia no tiene que crecer en nuestras vidas. Quienes tienen que crecer en la gracia de Dios somos nosotros como hijos de Él. ¿De acuerdo? Dice aquí la palabra: antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Debemos conocerlo a Él, debemos inquirir en su palabra. Es parte de la naturaleza, dijo John Owen algún día. Es parte de la naturaleza de la gracia crecer e incrementarse hasta el final, como los ríos, que cuando más se aproximan al océano, hacia donde tienen que dirigirse, más se incrementan sus aguas y la velocidad de sus corrientes. Por lo tanto, la gracia fluirá de manera mucho más rápida y completa a medida que se aproxime al océano de su gloria. Cada vez que tú vas creciendo en Dios, cada vez que tú vas conociendo a Dios, vas leyendo su palabra, vas estudiando su palabra, cada vez más vas creciendo en esa gracia y en esa gloria de Dios. Así como un río, ¿cómo crece? ¿Cómo nace un río? ¿Cómo nace el río Magdalena? ¿Cómo nace el río Meta? Que son ríos que tienen demasiados metros de ancho. Nacen siendo un pequeño arroyo. Pero a medida que otras corrientes se le van añadiendo, esos ríos van creciendo y van creciendo. Ya cuando llegan a la desembocadura en el océano, encontramos que son ríos extremadamente grandes y que sus corrientes son muy fuertes. Así es la gracia, o debe ser el ejercicio de la gracia en nosotros. Empezamos a conocer a Dios como un pequeño arroyo que fluye en nuestras vidas. Pero a medida de que lo vamos conociendo y vamos ampliando nuestro conocimiento de Dios, vamos creciendo en su gracia. Aclaremos algo: conocimiento de Dios no es como el conocimiento gnóstico del que se hablaba en el primer siglo,
¿sí? De que conocer a Dios en una manera intelectual, sino conocer a Dios en una manera vivencial y de una manera personal. Ir conociendo a Dios y que esa gracia de Dios se desarrolle ampliamente en nuestras vidas. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Está bien orar a Dios cuando ya las cosas han sucedido. Está bien orar a Dios cuando tenemos necesidad. Está bien orar a Dios cuando nos vemos con el agua al cuello. Pero esa no es la manera más oportuna de orar. La manera más oportuna de orar es que antes de que suceda, acerquémonos al trono de la gracia. Antes de que el problema explote, acerquémonos al trono de la gracia. Antes de vernos nosotros mismos en extrema necesidad, acerquémonos al trono de la gracia, para que en el momento en el que suceda la aflicción, para que en el momento en el que suceda el quebranto, la ayuda de Dios esté en nuestras vidas. Así que, como lo dije en la expresión de D.L. Moody al principio, no podemos tomar aire en nuestros pulmones que nos dure un día. No podemos tomar aire en nuestros pulmones que nos duren más de 5 minutos. No sé en cuánto está el récord mundial de inmersión en agua y aguantar, creo que son como entre 5 o 7 minutos, pero más allá de eso nuestros pulmones no podrán resistir. Para los que no tenemos práctica, aguantamos como 30 segundos, como 20 en mi caso. Pero la gracia de Dios debemos abastecernos nosotros a diario en Él. Con frecuencia no tenemos la ayuda que necesitamos porque no la pedimos. De esto habla Santiago capítulo 4 en el versículo 2. Vaya por favor allí. Santiago 4:2 dice la escritura: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. No recibimos la ayuda en el momento adecuado muchas veces porque no pedimos como conviene. Debemos acercarnos a su gracia de continuo, momento a momento, día tras día, segundo a segundo. Debemos nosotros estar en la gracia del Señor. Por último, quiero que mire en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solamente del evangelio de la gracia de Dios. ¿A quiénes predicamos nosotros? ¿A quiénes testificamos nosotros? ¿A quiénes damos a conocer? ¿A nosotros mismos? ¿Damos a conocer nuestras propias experiencias? ¿Damos a conocer nuestras propias habilidades, lo inteligentes y lo ávidos que somos para hacer las cosas? No, eso no tiene valor en la eternidad. Demos a conocer a aquel que ha dado su vida por nosotros. Yo sé que Dios ha puesto sus dones sobre nuestras vidas, pero más valioso es aquel que ha puesto los dones que los mismos dones. Yo sé que una manifestación del poder de Dios es maravillosa en nuestras vidas, pero más maravilloso y más poderoso es aquel que puede obrar maravillosamente en nuestras vidas. El apóstol Pablo reconocía que no estaba bien jactarse ni hablar de sus propias experiencias. Lo dice en 2 de Corintios. Y aquí Lucas viene hablando que en ninguna manera estimo preciosa mi vida, sino que el fin es terminar la carrera y el ministerio que hemos recibido de Dios. Esa carrera que tú has recibido, ese plan de Dios para tu vida, debes terminarlo, como dice la escritura, de la mejor manera, como el atleta que ha cumplido todas las reglas, que se abstiene de todo, como el soldado que no se enreda y que milita para agradar a su Señor. De esa manera todos nosotros debemos cumplir el ministerio que Dios nos ha dado.
Sea cual sea el ministerio que has recibido de parte de Dios, para ejercitarlo en tu familia, para ejercitarlo en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, para ejercitarlo donde vas. Ese ministerio que Dios te ha dado, tú debes cumplirlo, debes llevarlo a cabalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Clamando a Dios por su gracia y su misericordia. Aunque todos nosotros fuimos llamados y recibimos dones y ministerios que son diferentes seguramente del apóstol Pablo, pero lo que todos sí debemos hacer es tener este mismo propósito: dar testimonio de la gracia de Dios en nosotros. Queda más fácil expresar lo que nosotros hemos hecho, pero cuando tú te acercas y le dices a la gente: mira, ¿sabes? Lo que Dios hizo conmigo fue esto. La gracia que Dios me dio fue esta. La misericordia que Dios tuvo conmigo fue esta. Yo vi su mano, yo vi su gracia, yo vi su poder. Nos acostumbramos a decir que el poder de Dios son cosas y obras sucediendo en la iglesia, pero lo que yo encuentro en la Escritura es que el poder de Dios es la salvación tuya, es tu salvación. Ese es el poder de Dios en tu vida. Es que Dios te ha libertado del poder de Satanás, de las cadenas de opresión. Ese es el poder de Dios y la manifestación de su gracia y de su poder. Eso lo decía Dios a través del apóstol: he predicado un evangelio de poder. ¿Por qué de poder? Porque ha salvado a todas esas personas. Acabemos la carrera que Dios nos ha dado a nosotros con la frente en alto, dando testimonio de ese evangelio de la gracia de Dios en nuestras vidas. Como resumen de la enseñanza de hoy, mis amados hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? Es un favor inmerecido para con sus criaturas, las que Él ama. Es una actitud de extrema amabilidad y de amor bondadoso y de amor amplio para con su pueblo. Eso es la gracia de Dios. Dios actuará en favor de su pueblo con misericordia, porque Dios se complace en esto, en ser lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo debes responder tú a la gracia de Dios? Conoce que Dios es grande, conoce que Dios es poderoso y espera su favor. Entre tanto, acude a Dios continuamente y pide su ayuda para cada ocasión de tu vida. Nehemías no oró después de haber ido ante el rey, oró antes de ir al rey. Alaba a Dios por su gracia y por su misericordia. Alaba a Dios porque Él ha sido bueno contigo y testifica del evangelio glorioso de la gracia de Dios. Porque Dios es un Dios plenamente rico en darnos su misericordia, su favor y su bondad. Amados hermanos, oremos a Dios esta noche por su gracia y su misericordia. Jesús,